El viento cálido del desierto arrastra aún los ecos de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, entre las ardientes arenas de Egipto, a escasos kilómetros de la costa mediterránea, dos titanes de la guerra mecanizada se enfrentaron en un duelo que marcaría el destino de todo un continente. Era octubre de 1942, el mundo contaba los días con angustia mientras las fuerzas del eje, comandadas por el genio táctico Erwin Rommel, amenazaban con romper las últimas líneas defensivas británicas y alcanzar el estratégico Canal de Suez. Frente a ellos, un nuevo comandante británico, Bernard Law Montgomery, preparaba meticulosamente lo que sería la primera gran victoria aliada contra la Alemania nazi. Esta es la historia completa de la batalla de El Alamein. Un relato de estrategia, desesperación y heroísmo en las condiciones más extremas imaginables. Un choque de voluntades donde cada gramo de arena, cada gota de agua y cada litro de combustible se convirtieron en factores decisivos. Acompáñenos en este viaje detallado a través de los 13 días que cambiaron el curso de la guerra en África. Para comprender plenamente la magnitud de esta batalla, debemos primero entender el peculiar terreno donde se desarrolló. El Alamein no fue elegido por casualidad. Este pequeño pueblo costero marcaba el último punto defendible antes de Alejandría, la principal base naval británica en el Mediterráneo oriental. El campo de batalla se extendía entre dos barreras naturales infranqueables. Al norte, las aguas azules del Mediterráneo. Al sur, la depresión de Catara, una vasta extensión de terreno blando y salinas donde cualquier vehículo pesado quedaría inmediatamente atrapado. Esto creaba un corredor de apenas 60 kilómetros de ancho, un embudo mortal donde las fuerzas blindadas se verían obligadas a enfrentarse directamente. Los británicos, bajo el mando inicial del general Claude Auchinleck, habían fortificado esta posición durante meses. Crearon lo que se conocería como la línea Alamein, una serie de cajas defensivas interconectadas, protegidas por extensos campos minados que los soldados apodaron los Jardines del Diablo. Cada una de estas cajas, desde la caja de Ruweisat hasta la de Nakab Abu Duais, estaba diseñada para resistir asaltos y servir como punto de apoyo para contraataques. En este drama del desierto, dos figuras emergen como protagonistas antagónicas. Por un lado, el ya legendario Erwin Rommel, el zorro del desierto, veterano de la Primera Guerra Mundial y héroe de la campaña francesa de 1940, Rommel había llegado a África en 1941 para rescatar a sus aliados italianos. Sus audaces maniobras y su comprensión instintiva de la guerra móvil le habían granjeado el respeto incluso de sus enemigos. Pero para octubre de 1942, Rommel no era el mismo. Enfermo de hepatitis y agotado por años de campaña, enfrentaba una crisis logística sin precedentes. Sus líneas de suministro, que se extendían desde Trípoli hasta el frente egipcio, estaban siendo sistemáticamente estranguladas por la Royal Navy y la RAF. Sus tanques, una mezcla de Panzer III y IV alemanes con obsoletos M13 sobre 40 italianos, sufrían una alarmante escasez de repuestos y combustible. Frente a él, un nuevo oponente. El meticuloso Bernard Montgomery, Monty como lo llamaban sus hombres, era todo lo contrario a Rommel. Donde el alemán confiaba en la intuición y la audacia, Montgomery planificaba cada movimiento con precisión matemática. Recién llegado a África tras el desastroso resultado en Gazala, su primera orden fue simple: ninguna retirada. Montgomery heredó un ejército reforzado con las últimas armas estadounidenses, los formidables tanques Sherman y Grant, superiores en blindaje y armamento a los Panzers alemanes. Además, disfrutaba de una abrumadora superioridad aérea, con la Desert Air Force controlando los cielos. Muchos olvidan que el Alamein fue escenario de dos batallas cruciales. La primera, en julio de 1942, fue el último esfuerzo de Rommel por romper las líneas británicas antes de que estos recibieran refuerzos masivos. El 1 de julio, el Afrika Korps lanzó su asalto contra las posiciones de la Primera División Sudafricana. Lo que siguió fueron 27 días de combates brutales en condiciones infernales. Las temperaturas superaban los 50 grados Celsius a la sombra. Cuando había sombra, los tanques se convertían en hornos metálicos, los cañones se atascaban con la arena y los hombres luchaban tanto contra el enemigo como contra la sed y el agotamiento.
Auchinleck, demostrando una habilidad táctica que muchos no le reconocieron, utilizó inteligentemente su reserva blindada para contraatacar en puntos clave. En Ruwais Ridge, la segunda división neozelandesa lanzó un audaz ataque nocturno que casi logra rodear a las fuerzas del eje. Para finales de julio, Rommel se vio obligado a detener su ofensiva. Había perdido 7.000 hombres y 70 tanques que no podía reemplazar. Fue una victoria defensiva crucial para los británicos, pero Churchill quería más que contener al enemigo. Quería destruirlo. Los meses de agosto y septiembre de 1942 fueron testigos de una carrera contra el tiempo. Mientras Rommel intentaba desesperadamente reconstruir sus fuerzas, Montgomery preparaba meticulosamente lo que sería la Operación Lightfoot. El plan británico era una obra maestra de engaño estratégico. Mientras concentraban sus fuerzas principales en el norte, crearon un elaborado teatro de decepción en el sur. Se construyeron tanques falsos de madera y lona, se instalaron cañones inflables, y hasta se transmitieron falsas comunicaciones de radio sobre un supuesto ataque en ese sector. Los servicios de inteligencia británicos, gracias a la ruptura del código Enigma, conocían casi todos los movimientos de Rommel. Sabían que sus reservas de combustible eran críticamente bajas. En algunos casos, los Panzers solo tenían combustible para 50 kilómetros de avance. Mientras tanto, los británicos acumulaban un arsenal sin precedentes en el desierto. 1.100 tanques, incluyendo 300 Shermans, 900 piezas de artillería y más de 1.000 aviones listos para el combate. Cada soldado recibió entrenamiento específico en limpieza de campos minados y combate nocturno. A las 9:40 en noche horas del 23 de octubre de 1942, un silencio ominoso precedió al infierno. De repente, más de 1.000 cañones británicos abrieron fuego simultáneamente en lo que sería el bombardeo de artillería más concentrado desde la Primera Guerra Mundial. Durante 15 minutos, una cortina de acero y fuego cayó sobre las posiciones del eje. Luego, la artillería cambió a fuego de contrabatería, mientras la infantería avanzaba. La operación Lightfoot había comenzado. Su nombre hacía referencia al peso de los soldados, lo suficientemente ligero para no detonar las minas antipersonal. Ingenieros especializados, usando detectores de minas primitivos pero efectivos, abrieron pasillos en los jardines del diablo. Era un trabajo de una precisión mortal. Un error de medio metro podía significar la muerte. Mientras tanto, en el cuartel alemán, la situación era desesperada. Rommel, que se encontraba en Alemania recibiendo tratamiento médico, fue llamado urgentemente. Su segundo, el general Stumme, había muerto de un ataque al corazón durante los primeros bombardeos. Cuando Rommel llegó el 25 de octubre, encontró un panorama desolador. Sus líneas de suministro por mar estaban cortadas. El 44% de los barcos del eje habían sido hundidos en septiembre. Sus reservas de combustible alcanzaban apenas para 3 días de operaciones, y sus fuerzas italianas, que constituían más de la mitad de su ejército, carecían de motivación y equipamiento adecuado. En el sector norte del frente, una posición fortificada conocida como Kidney Ridge, la colina del riñón, se convirtió en el epicentro de los combates más sangrientos. Aquí, los veteranos de la 9ª Brigada de Infantería Británica se atrincheraron en lo que los soldados llamaban la Caja de Kidney, un complejo sistema de trincheras y búnkeres excavados en la roca del desierto. El 27 de octubre, la 15ª División Panzer lanzó un ataque desesperado para recuperar esta posición clave. Lo que siguió fue 72 horas de combate ininterrumpido, donde cada metro de terreno se disputó con bayonetas y granadas. El teniente británico Victor Turner, quien ganaría la Cruz Victoria por sus acciones ese día, describió la escena. Los alemanes venían en oleadas. Disparábamos hasta que los cañones se recalentaban. Luego luchábamos cuerpo a cuerpo entre los escombros de los búnkeres destruidos. Los alemanes emplearon una táctica innovadora. Lanzaban bengalas verdes para marcar posiciones británicas, que luego eran bombardeadas por artillería de 88 milímetros. Los defensores respondieron con ratas de trinchera, soldados especializados que se infiltraban de noche para cortar cables de comunicación y colocar explosivos en los blindados enemigos. Cuando finalmente cesaron los combates el 30 de octubre,
Kidney Ridge estaba cubierta de restos humeantes de tanques 37 Panzers destruidos contra 28 británicos. Pero lo más significativo fue el costo humano: 2.300 bajas en apenas 3 días de lucha. Mientras la infantería resistía en Kidney Ridge, otra arma menos glamorosa pero igualmente mortal decidía el curso de la batalla: los cañones antitanque de 6 libras esterlinas 57 milímetros. Desplegados en baterías móviles camufladas, estas piezas fueron el terror de los Panzers. El sargento John Bristow, artillero de un 6 libras esterlinas, recordaba: esperábamos en silencio hasta que los tanques estaban a 500 yardas. Luego disparábamos al mismo blindado hasta incendiarlo. En un día destruimos 14 Panzers. Los británicos perfeccionaron una formación llamada el martillo y el yunque. Mientras los cañones de 6 libras esterlinas fijaban a los tanques alemanes, el yunque, los Shermans los flanqueaban, el martillo. Esta táctica fue devastadoramente efectiva contra los Panzer III, cuyos cañones de 50 milímetros no podían penetrar el blindaje frontal de los Shermans a larga distancia. Un informe alemán capturado después de la batalla rezaba: a nuestras pérdidas por fuego antitanque superan el 60%. Los británicos han aprendido a cazar tanques como lobos en manada. El punto de inflexión llegó el 2 de noviembre con la operación Supercharge. Montgomery lanzó su golpe maestro, un ataque frontal masivo liderado por la 9ª División Australiana, los Ratas del Desierto. Bajo la luna llena, 200 tanques y 10.000 infantes avanzaron a través de un corredor minado recién limpiado. Los australianos, veteranos de Tobruk, emplearon una táctica brutal pero efectiva. Avanzaban tras un muro de artillería rodante, disparando ráfagas de ametralladora desde la cadera mientras corrían. El cabo australiano Jack Harris describió el caos: corríamos entre explosiones, saltando sobre cuerpos. Los alemanes disparaban bengalas que iluminaban todo como de día. Vi a un compañero arrancar la escotilla de un Panzer y lanzar una granada dentro. En el cuartel alemán, Rommel recibió la noticia que temía: sus líneas estaban rotas. Escribió en su diario: los australianos son demonios, no retroceden ni bajo fuego de artillería, nuestras bajas son insostenibles. Al amanecer del 3 de noviembre, los australianos habían avanzado 3 kilómetros a costa de 1.200 bajas, pero habían creado una brecha por donde los blindados británicos empezaban a fluir. La derrota del Eje en el Alamein no se decidió solo en el campo de batalla, sino también en las sombras de la guerra de inteligencia. Los británicos, gracias a Ultra, el programa de descifrado de Enigma, conocían cada movimiento de Rommel. Un mensaje interceptado el 28 de octubre reveló su desesperación: solo quedan 90 toneladas de combustible. Situación crítica. Mientras tanto, los alemanes cometieron errores garrafales. Su servicio de inteligencia subestimó la fuerza británica en un 40%. Peor aún, creyeron los señuelos en el sector sur, dejando allí a la 21ª División Panzer cuando se necesitaba desesperadamente en el norte. El coronel von Meyentin, jefe de inteligencia del Afrika Korps, admitiría después: Montgomery nos engañó completamente. Mientras buscábamos su ataque principal en el sur, él nos golpeó con todo en el norte. La logística fue otro desastre alemán. De 30 buques de suministros enviados desde Italia en octubre, 24 fueron hundidos por submarinos y aviones aliados. Rommel recibió solo el 20% del combustible prometido. En contraste, los británicos acumularon 250.000 toneladas de suministros en Alejandría. Para el 4 de noviembre, el Afrika Korps dejó de existir como fuerza cohesionada. Lo que siguió fue una retirada caótica de 2,400 kilómetros hacia Túnez. Pero más importante que la derrota militar fue el colapso psicológico. Los prisioneros alemanes mostraban una actitud nunca vista antes. El capitán británico David Stirling reportó: muchos lloraban. Decían que Montgomery era invencible. El mito de Rommel se había desvanecido. En Berlín la propaganda nazi intentó ocultar el desastre, pero las cifras eran innegables: 30.000 bajas del Eje, el 60% de sus fuerzas, 500 tanques destruidos, 1.000 cañones perdidos. Churchill declararía ante el Parlamento: esto no es el fin, ni siquiera el principio del fin, pero es quizás el fin del principio. El impacto moral fue global. En Moscú, Stalin reconoció por primera vez el esfuerzo aliado en África.
En Washington, Roosevelt aceleró los planes para el desembarco en el norte de África, Operación Thorn. Y en el Cairo, la población árabe que había simpatizado con el eje comenzó a cambiar de bando. Hoy el campo de batalla de El Alamein es un vasto cementerio donde descansan 7.000 soldados de 20 naciones. El memorial alemán, con su austero diseño, contiene los restos de 4.200 caídos. El cementerio italiano, con sus torres blancas, alberga a 5.200 muertos. Y el imponente memorial británico recuerda a los 7.500 que dieron su vida aquí. Pero más que piedras y nombres, el Alamein dejó lecciones eternas sobre el valor de la logística, el poder de la inteligencia y el coraje de soldados comunes en condiciones extraordinarias. Fue aquí donde el mundo vio por primera vez que la máquina de guerra nazi podía ser detenida, derrotada y finalmente destruida. Cuando visitas estos lugares silenciosos, entre las cruces alineadas perfectamente bajo el sol egipcio, aún puedes escuchar el eco de aquellas palabras de Montgomery a sus tropas antes de la batalla. Dadnos las herramientas y acabaremos el trabajo. Y así lo hicieron. Este vídeo está dedicado a los más de 73.000 combatientes de todas las naciones que lucharon en el Alamein. Sus historias, como la arena del desierto, perdurarán para siempre. La batalla de El Alamein marcó el principio del fin para el eje en África. Pero la guerra aún no había terminado. ¿Qué pasó después con Rommel y sus fuerzas? ¿Cómo culminó la campaña del norte de África? No te pierdas nuestro próximo documental, La rendición del eje en África, de Túnez al colapso final, donde revelaremos los últimos días del Afrika Korps S y la caída de Mussolini. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. ¿Qué aspecto de esta batalla te impactó más? ¿Los tanques, la estrategia de Montgomery o el drama humano detrás de las trincheras? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si quieres ayudar a que esta historia llegue a más gente, comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima, en el campo de batalla de la historia.